noches. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros esta tarde de una manera rápida, producto también de muchas horas observando y pensando cómo hacer la presentación con Vicente. He recopilado un poco la información que me mandó él y algunas muy breves frases que a mí me han llamado la atención. Primero comentaros, para los que no lo conozcáis, y también en referencia a ti, Vicente, que Otras Miradas es una comunidad de personas interesadas en participar con actividades, conferencias y charlas de interés general. Los temas que se abarcan en este grupo de trabajo, en este grupo abierto, están marcados en actividades, conferencias alrededor de la cultura entendida desde el concepto más amplio de la palabra, no solo en lo referente al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, sino también a todo tipo de actividades en las que la mano del hombre interviene de forma creativa. Hoy celebramos nuestro episodio número 19. Son ya 18 las conferencias, charlas que ha habido de todo color, de todo tipo. La primera fue a través de una conferencia sobre psicología transgeneracional que impartió Cristian Casamillán. Y en aquel momento me habló de un tal Vicent Guillén, que era el autor de Las Leyes Espirituales. No más que a mí me sonaba como me sonaba. Pero el paso del tiempo y a nivel personal puedo decir que el recorrido y la transformación que en mí se ha generado con estas 18 sesiones de trabajo de Otras Miradas es algo que seguro que ha dejado huella en mucha gente de los que por aquí han pasado. Me gustaría hablar del currículum de Vicent Guillén. Vicent Guillén Primo es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética del cáncer. Es autor de los libros Las Leyes Espirituales y La Ley del Amor. En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la práctica del Reiki con fines terapéuticos y a la divulgación, a través de charlas y cursos, de la relación entre las emociones y enfermedades y la importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual. Mi formación, como la de muchos de los que estamos aquí, producto de una cultura, es una formación empírica sostenida en el método científico. Y hay algunas cosas que durante mucho tiempo se han rechazado. Por ejemplo, en una entrevista que le hacen a Vicent Guillén, en su época de estudiante en la universidad, Vicent era una persona incrédula por la educación recibida y veía la religión y la espiritualidad como mentiras, más que mentiras que verdades. Y era un tema que tenía aparcado. Comenta en esa entrevista muy interesante que os invito a que veáis en internet que en la vida ocurren cosas. La gente va saliendo de su armario espiritual, todos buscamos ser felices, y uno descubre que no solo uno es raro, que somos muchos los raros. Días atrás, una compañera, Saila, me decía, estamos en época de Acuario, y época de Acuario es una época de toma de conciencia. Realmente en el mundo están ocurriendo cosas. Nunca, jamás, la ciencia había estado tan cerca de la espiritualidad. Algo está ocurriendo. En la entrevista le preguntan a Vicent Guillén, ¿por qué escribes este libro? Y sobre todo, ¿por qué un hombre de ciencia, un hombre de investigación, se acerca al mundo espiritual? No es lo usual. ¿Tus compañeros de trabajo qué dicen? Él comenta, y todo esto lo explica en internet, que se da a conocer en la medida en que el otro sabes que te puede entender. Y si no, es preferible no hablar más de la cuenta porque te toman como un bicho raro. Y habla de que la humildad es una cualidad esencial para abrirse al mundo espiritual. Y el que cree que sabe mucho nunca se acerca a la puerta del otro. Finalmente, cerraría con una frase y ya le daría la palabra a Vicent. Gracias por venir aquí. Como bien sabéis, todo lo que hacemos en Otras Miradas, todo el que viene aquí viene de forma desinteresada. Nadie cobra nunca nada. Y viene porque quiere compartir su mirada dentro de este ciclo, bueno, y entusiasmar y seducir para que los demás también compartamos nuestra mirada.
Y encierro diciendo, hay que ser humildes ante el misterio, hay que ser humildes ante la vida. Gracias, Vicente, y somos todos ellos. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, primero que todo, pues agradecer a Otras Miradas, a Santiago, a Cristian y a todas las personas que colaboran con ese proyecto, pues por haber organizado esta charla y haber pensado que era buena idea que viniera yo. Y por supuesto a todos vosotros por haber venido. Siento el retraso, venimos de Valencia, claro, entre el trabajo y todo, pues se ha hecho tarde. Y también, por supuesto, agradecer al Liceo de Alcañiz pues el que haya cedido la sala pues para que estemos juntos. La verdad es que ha hecho una presentación que me ha gustado mucho, ¿no? Y ya no voy a añadir mucho más, ¿no? de mí mismo, simplemente recordar pues que es cierto que yo soy una persona formada en la ciencia, soy doctor en bioquímica y trabajo en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo en genética del cáncer, un trabajo de laboratorio, pero de lo que hoy vamos a hablar no tiene que ver directamente con ese trabajo, aunque sí que es cierto que haber tenido una formación científica pues me ha ayudado a conocer pues cómo ve la enfermedad y el cáncer la medicina convencional y qué cosas faltan todavía por investigar más. Y para mí una de esas cosas es cómo influyen nuestras emociones en nuestra salud física y por tanto también en la génesis de las enfermedades. Por eso la charla se titula El origen emocional de la enfermedad, porque yo soy de la opinión que sí que existe esa influencia. Y lo que voy a intentar en la charla es pues, mostrar que realmente existen pruebas de que es así. Y en la primera parte de la charla hablaremos de la nueva medicina germánica, que es una forma de entender la enfermedad y su tratamiento, que es el que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte hablaremos del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, que si no los conocéis, pues espero que a partir de hoy os quite la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría hacerlo explicando un poquito lo que es el cáncer, aunque no solo vamos a hablar del cáncer, sí que va a ser una enfermedad de las que más vamos a hablar. Y voy a ver si puede conectar un vídeo que tenía. Lo que tenía era un vídeo que intenta mostrar lo que es el cáncer. Es como si tuviéramos un microscopio. Creo que no va a salir. No sé por qué motivo. Bueno, lo diré de palabra. Era una imagen en la que se veían el crecimiento de las células cancerosas. Y eso básicamente es el cáncer, un crecimiento de células por encima de lo normal. Si esas células siguen creciendo, pues acaban formando los tumores. Qué pena que no haya podido. Porque aquí se ve muy bien. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué las células han empezado a crecer por encima de lo normal y se acaba produciendo el cáncer? Pues la medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir pues, que las células se mueran o que empiecen a crecer. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en los genes, en el ADN. Y por eso se piensa que cuando una persona está expuesta a dosis importantes o durante mucho tiempo a agentes que dañan el ADN, pues tiene un mayor riesgo de tener cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer que nunca han estado expuestas a dosis importantes de ese tipo de agentes. Agentes como la radioactividad o el benceno, el amianto, todo eso produce daños en el ADN. Pero, como digo, muchas personas tienen cáncer y muy pocas han estado expuestas a dosis importantes de agentes que dañan el ADN. Por lo tanto, tiene que haber algo más, algún factor más que explique tanta cantidad de casos de cáncer. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues durante mucho tiempo lo que más ha utilizado es quimioterapia, radioterapia y cirugía, que es la extirpación quirúrgica de los tumores. El problema de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia es que también producen daños en los genes y además son inespecíficos, es decir,
afectan también a otras células que no son las células tumorales. Y eso genera un montón de efectos secundarios. Yo no me voy a extender en ello, pero todos sabéis que la imagen típica de la persona con cáncer es una persona sin pelo, y eso no lo provoca el cáncer, lo provoca la quimioterapia. Pero pues todo el mundo pues se somete a esos tratamientos con la esperanza y con la convicción de que ese sea el camino hacia su curación, aunque haya efectos tóxicos y secundarios. Pero yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer estaba siendo efectiva. Y para contestar a esa pregunta lo voy a hacer con datos reales que he sacado de un artículo de investigación que se publicó en el año 2010. Este artículo analiza la evolución de la mortalidad por cáncer durante 30 años, desde el año 1975 hasta el año 2005, en toda Europa. Nosotros nos vamos a quedar con los datos de España, y en las gráficas que veis aquí se refleja la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Está separada por sexos porque en realidad mueren de cáncer más hombres que mujeres. Si miramos, por ejemplo, los datos del año 1975, pues ese año murieron unas 95 mujeres por cada 100.000, y en el caso de los hombres unos 150. Si observamos lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo, vemos que más o menos esa tasa de mortalidad se mantiene más o menos igual, con ligeros altibajos, que parece casi una línea horizontal. En el caso de los hombres, a partir de los años 80 se produce un incremento y luego una ligera bajada, pero lo que sí que es cierto es que en el año 2005 murieron más hombres de cáncer que en el año 1975, y en el caso de las mujeres más o menos igual. Entonces, a la luz de esos resultados, uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que, habiendo tantos avances científicos, tantos nuevos tratamientos contra el cáncer, no hayamos conseguido disminuir la mortalidad por cáncer, que sería el objetivo a conseguir? Es que hay algo que la medicina convencional, que la ciencia está dejando de considerar y que es muy importante para conseguir esa curación. Pues para mí ese factor es el factor emocional, cómo influye nuestras emociones en nuestra salud física. Por eso a partir de ahora vamos a hablar de diferentes estudios que demuestran que existe una relación entre el estado psicológico, estado emocional y el desarrollo de las enfermedades. Vamos a empezar hablando de un artículo que se publicó en el año 2008 por un grupo de investigación alemán. Ellos lo que descubren es que las células tumorales en realidad están conectadas con el sistema nervioso, y que es el sistema nervioso el que está dando la señal de crecimiento a esas células tumorales. Esto en realidad es un hallazgo muy revolucionario desde mi punto de vista, porque antes se pensaba que las células tumorales crecían por una señal interna de la propia célula que era activada por las alteraciones genéticas. Sin embargo, si hacemos caso de este artículo, aquí nos está diciendo que la señal de crecimiento no procede de la célula tumoral, procede del sistema nervioso. Y aquí ya tenemos la primera pista de la conexión entre lo emocional y lo físico. Porque lógicamente, donde primero va a impactar todo lo que nos ocurre a nivel emocional, va a ser en el sistema nervioso. Esto lo vamos a ver bien en este segundo trabajo. Es un artículo publicado en el año 2010, también en una revista de investigación en cáncer. Y lo que hacen en este estudio es un experimento con ratones, donde van a intentar averiguar cómo influye el estrés que se les va a provocar a esos ratones en el crecimiento de las células cancerosas. Lo que se hace en el estudio es inyectar células tumorales en la pata de los ratones. Y a una parte de esos ratones se le va a someter a un tipo de estrés que se llama estrés por confinamiento, que consiste en coger al ratón y todos los días durante 2 horas ponerlo en una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se puede mover. Eso genera un estrés muy fuerte en el ratón, eso ya era conocido, una reacción, una activación de su sistema nervioso, concretamente del sistema nervioso simpático, que no es que sea muy gracioso, sino que se llama así, y luego una liberación de hormonas y neurotransmisores. Lo que hacen en el estudio es ver cómo influye toda esa reacción en el ratón en el crecimiento de las células tumorales. Aquí en la fotografía tenéis una foto de un ratón
que no ha sido sometido a estrés y otro que sí que ha sido sometido a estrés. Lo que se puede observar aquí es el crecimiento tumoral en cada uno de esos ratones. Esa mancha que veis aquí de color violeta refleja el crecimiento de las células tumorales. En el ratón sin estrés, el crecimiento tumoral se produce en la zona donde las células han sido inyectadas, en la pata. Sin embargo, en el ratón con estrés, aparte de crecer ahí, también observáis en la zona de los pulmones como hay una mancha. Es decir, que en el ratón con estrés se ha producido una diseminación del cáncer. El estrés ha provocado que el cáncer se extienda en el cuerpo del ratón. Y además se sabe que ahí ha mediado el sistema nervioso. De hecho, ellos administran unas drogas que inhiben uno de los transmisores que se han liberado y eso disminuye la diseminación del cáncer. Es decir, que está demostrando que el estrés, en este caso en los ratones, ayuda a que el cáncer se extienda. Este es otro estudio en humanos, aquí no son experimentos, son cosas de la vida real. Es un estudio de la Universidad de Londres que se publica en el año 2008. Y lo que hacen en este estudio es intentar averiguar si hay algún tipo de factor emocional que influye en la incidencia del cáncer. Es un estudio donde hacen un análisis estadístico de un montón de datos de otros estudios, esto se llama un metaanálisis, donde están intentando averiguar si las personas con mayor nivel de estrés sufren o no más cáncer. ¿A qué conclusiones llegan en el estudio? Pues a que efectivamente las personas que tienen un mayor nivel de estrés tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Además, descubren que la incidencia de cáncer es más alta en las personas con depresión. Las personas con depresión tienen un riesgo de padecer cáncer el doble que aquellas que no tienen depresión. Que la personalidad propensa al estrés y la actitud negativa frente a los problemas también incrementan el riesgo de padecer cáncer. Además descubren que no solo influye en el riesgo de tener cáncer, sino que también influye en la supervivencia de los pacientes que ya tienen cáncer. Es decir, las personas con cáncer que tienen mayor nivel de estrés viven menos tiempo. Todo esto era un pequeño preámbulo para hablaros del trabajo del Dr. Hammer, que para mí es el investigador, el científico, el médico que más pruebas ha aportado de que hay una relación entre las emociones y la salud. El Dr. Hammer trabajaba como jefe de medicina interna del Hospital Oncológico de Múnich, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y veremos cómo ese hecho trágico tiene mucho que ver con los descubrimientos que él hará posteriormente. Ese hecho tiene que ver con lo que le ocurrió a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis en la imagen. Resulta que Dirk Hammer estaba pasando unas vacaciones en Italia y alguien le dispara en la cabeza. Y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis por qué os cuento esta historia. Pues porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Porque después de que pasara esto, tanto el Dr. Hammer como su mujer desarrollan un cáncer. Es decir, los padres de Dirk Hammer, al mismo tiempo, y después de que disparan a su hijo, desarrollan un cáncer. En el caso del Dr. Hammer, un cáncer de testículo, en el caso de la doctora Sylvie Hammer, cáncer de mama. Después de varios meses en coma, Dirk Hammer acaba falleciendo. Su madre también fallecerá. Y en ese estado de cosas, el Dr. Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el Dr. Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con el asesinato de su hijo. Él relaciona esas enfermedades con el trauma como consecuencia del asesinato de su hijo. Y se pregunta, ¿no puede ocurrir que en el caso de otras personas con cáncer haya algún tipo de evento traumático anterior a la enfermedad y que sea el detonante de esa enfermedad? Pues esto es lo que él va a intentar averiguar con su investigación. Como está en un hospital donde se tratan enfermos con cáncer, lo que hace es citar a esos pacientes y preguntarles por los aspectos de su vida emocional.
además realiza las pruebas que considera médicas, biológicas, que considera necesarias para completar el estudio, y tras un trabajo que dura más de 30 años, donde él analizará más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. La primera de las conclusiones dice más o menos que el cáncer y otras enfermedades físicas son un programa biológico de la naturaleza que se activa ante una situación de emergencia orgánica. Una situación de emergencia orgánica sería una situación que pone en riesgo la vida, de alguna manera. Esa situación de emergencia orgánica puede estar causada por un problema físico, pero también por un conflicto psicológico. En el caso de que sea por un conflicto psicológico, tiene que ser un conflicto psicológico grave, desde el punto de vista de la persona que lo está sufriendo, que te pilla por sorpresa y que se suele vivir en soledad. Además, después hablaremos un poquito más del significado de la enfermedad. Otra de las cosas que descubre el Dr. Hammer es que cuando se produce este conflicto psicológico, se produce una alteración en el campo electrofisiológico en una parte del cerebro concreta. Es decir, es una alteración de tipo eléctrico, electromagnética, que se puede detectar a través de un TAC, un escáner cerebral. Esa alteración, como digo, es una alteración eléctrica que tiene forma de círculos concéntricos. En esta imagen, no sé si se llega a observar, aquí tendríamos el centro de esa diana y luego los círculos concéntricos alrededor, más o menos abarcando toda esa área del cerebro. El Dr. Hammer dice que la intensidad del conflicto es lo que determina la extensión de esa alteración. Es decir, conflictos más intensos van a producir alteraciones eléctricas en el cerebro más extensas y también enfermedades más graves. Además, él se da cuenta que el lugar donde aparece esa alteración en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De hecho, él tiene una serie de mapas del cerebro donde sitúa cada conflicto, dónde va a impactar en el cerebro y qué órgano está relacionado con esa parte del cerebro. Un ejemplo para que se entienda mejor. El ejemplo que vamos a poner es el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria. En este caso, a nivel emocional, tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, se produciría la alteración en el cerebelo, que es esa parte que veis ahí, eso sería un esquema del cerebro, pues esa parte que veis ahí detrás, de amarillo y naranja, es la zona del cerebelo. Si la ampliamos, la veríamos así. ¿Veis ahí dos círculos naranjas? Pues estos son los lugares donde se producen las alteraciones eléctricas cuando existe un conflicto de esa naturaleza. Y luego las mamas serían los órganos afectados. El Dr. Hammer dice que todas las enfermedades siguen el mismo esquema de evolución. Y en ese esquema de evolución él le da mucha importancia a lo que ocurre con la pérdida del sueño. Es decir, que él dice que para que un conflicto emocional se transforme en una enfermedad física, lo que tiene que ocurrir es que la persona empiece a padecer insomnio. Hay que pensar que el cuerpo necesita el descanso del sueño y cuando deja de tenerlo, eso va a tener un impacto. Él dice que cuando una persona no tiene ningún conflicto importante, existe una alternancia entre el sueño y la vigilia, es decir, la persona duerme normalmente. En el momento en el que se inicia el conflicto, si es un conflicto altamente traumático, puede ser que la persona quede tan impactada que esto le impida conciliar el sueño. Y es entonces cuando empieza una fase de insomnio que se va prolongando en el tiempo. Todo eso ya va a producir un estrés, una carencia en el cuerpo y se van a empezar a producir cambios a nivel físico. Esto es lo que se llama la fase del conflicto activo. Si la persona fuera capaz de resolver ese conflicto, que a veces no ocurre, pero imaginemos que lo consigue, tendría una segunda etapa que se llama la fase de curación. En la fase de curación lo que va a intentar el cuerpo es restaurar la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no sucede de la noche a la mañana, requiere de un tiempo y de un proceso. Generalmente es un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos doblamos una articulación o nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para regenerarla, aquí ocurre lo mismo.
los tejidos, los órganos que se alteraron cuando el conflicto estaba activo, se van a inflamar en la fase de curación, porque el cuerpo lo necesita para regenerarlo. Es decir, que eso implica una activación del sistema inmunitario, de las defensas, que van a colaborar en esa vuelta a la normalidad. Al mismo tiempo, esa persona tendrá una gran necesidad de dormir. Como ya ha resuelto el conflicto, lleva mucho cansancio acumulado, en ese momento que ya se queda en paz, siente deseos de dormir todo aquello que no ha podido. En realidad eso es bueno porque le va a permitir al cuerpo concentrarse en la restauración que tiene que hacer para volver a la normalidad. Y en el proceso final de la fase de curación, en la etapa final, se suelen producir infecciones. Según el Dr. Hammer, las infecciones, los microorganismos, lo que hacen es eliminar las células que han quedado tan dañadas que no se pueden reparar. Es decir, de cierta manera actúan como una especie de chatarreros, de recicladores del material celular de desecho. En el cerebro también ocurren cosas diferentes en cada una de esas etapas. Hemos dicho que cuando el conflicto está activo se produce esa alteración eléctrica, pues cuando se entra en fase de curación, esa parte del cerebro también se va a inflamar. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo, no puede crecer cuando se inflama. Esa necesidad de crecer y no poder genera una tensión muy fuerte en esa parte del cerebro que puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos que permiten disminuir esa inflamación, que son los corticoides. Pero para hacer buen uso de esos fármacos hace falta conocer cuáles son las etapas por las que pasan las enfermedades y cómo afectan al cerebro. Hay varios estudios que apoyan este esquema que propone el Dr. Hammer de cómo transcurren las enfermedades. Primero vamos a hablar de uno publicado en el año 2012, que curiosamente está firmado por un investigador que se llama Hammer de apellido, que no tiene nada que ver con el otro, pero ha dado esa casualidad. Resulta que el estudio lo que ha encontrado es que el estrés psicológico es un factor de riesgo de muerte por enfermedad cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular es una hemorragia cerebral. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente gozaban de buena salud y de la noche a la mañana han tenido una hemorragia cerebral y o se han muerto o han quedado paralizadas en una parte de su cuerpo. Y eso aparentemente ha ocurrido sin que haya alguna explicación clara, como si fuera una macabra lotería que te puede tocar en cualquier momento y a cualquier persona sin que uno sepa por qué ni cuál es el motivo. Desde este punto de vista no sería una cuestión de azar, de buena o mala suerte, hay un porqué. Seguramente esa persona ha estado pasando por un conflicto emocional que ha sido intenso y que ha entrado en fase de solución. Y que en esa fase de solución ha provocado una inflamación en el cerebro tan intensa que ha provocado la ruptura de los vasos sanguíneos. Por eso en este artículo encuentran esa relación entre el estrés psicológico y el riesgo de morir de hemorragia cerebral. Si no conociéramos lo que dice el Dr. Hammer al respecto, no entenderíamos cómo se enlaza una cosa con la otra. Sin embargo, conociendo lo que el Dr. Hammer dice, se entiende perfectamente, se explica perfectamente este resultado, y en realidad este resultado viene a confirmar con datos epidemiológicos que el Dr. Hammer tiene razón. Este es otro estudio publicado en el año 2011, también en una revista de biomedicina, que le da la razón al Dr. Hammer en otra de las cosas que dice, que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer. El artículo lo firma el Dr. Thomas Jesse, y os quiero leer un fragmento muy breve del artículo. Dice así: la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años. Y después de haber sido objeto de muchas controversias, porque algunos médicos, científicos no lo aceptaban, ahora se acepta como un hecho indiscutible. Por la medicina oficial se acepta como un hecho indiscutible el hecho de que haya personas que se curan espontáneamente de cáncer. Una revisión de los informes anteriores demuestra
que esa remisión se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación. Precisamente todo lo que dice el Dr. Hammer que ocurre en la fase de solución, la fase de curación. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer, a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. Han tenido que pasar más de 30 años hasta que la ciencia acepte algo que el Dr. Hammer ya decía hace 30 años, que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración y que hay casos de cáncer que se han curado espontáneamente. Y es aquí donde os quiero hablar del significado biológico de la enfermedad y del cáncer. Antes hemos dicho que el Dr. Hammer decía que era una respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Esto, como mejor se entiende, es con un ejemplo. Y el ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. Según el Dr. Hammer, el cáncer de pulmón es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno cuando el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es imposible continuar con la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo, el fumador que ha estado toda la vida con este hábito. Llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos no captan el oxígeno que necesita para vivir. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y el cerebro envía una señal a las células de los pulmones, de los alveolos pulmonares, y le dice que se pongan a crecer. Es entonces cuando se forman esos tumores en los pulmones, lo que se llama el cáncer de pulmón. Pero para el Dr. Hammer esos tumores sí que tienen una función biológica. Sería como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa psicológica que active ese mismo programa. La causa psicológica sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno necesario para vivir. El cuerpo detecta la falta de oxígeno y activa el programa que tiene para captar más. Es decir, que el cuerpo en realidad no sabe exactamente cuál es la causa de la falta de oxígeno. No sabe si es un problema físico o es consecuencia de un conflicto emocional. Pero como el resultado de ambos es el mismo, que falta oxígeno, pues el cuerpo activa el mecanismo que tiene para intentar paliar esa deficiencia. Pues de esa manera el Dr. Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades. Intenta ver su significado biológico. Si os resulta difícil entender cómo un conflicto emocional causa falta de oxígeno, no tenéis más que ver lo que le ocurre a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué le ocurre? Que a consecuencia de la ansiedad empieza a tener dificultades para respirar. El bronquio se contrae y llega un momento que incluso se puede desmayar como consecuencia de la falta de oxígeno. Pues en esta situación vemos rápidamente todos los eventos, todos los acontecimientos desde el inicio, la ansiedad, hasta el final, la falta de oxígeno y el desmayo. Si ponemos que la situación no transcurre tan rápidamente, sino que es más poco a poco, podemos entender que al cuerpo le dé tiempo a activar algún mecanismo para intentar captar más oxígeno. Pues, como digo, de esa manera el Dr. Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades. Por todo lo que he dicho hasta ahora, alguien puede pensar, en realidad lo que están diciendo no se cumple, porque muchas personas tienen conflictos emocionales, pero no todas esas personas están físicamente enfermas. Si ahora empezamos a preguntar a todos los que estamos aquí por su vida emocional, todo el mundo va a contar que tiene un montón de problemas, pero no todo el mundo está físicamente enfermo, aunque la mayoría tiene una cosa u otra. En realidad no es el hecho en sí de que desarrolles algún conflicto, sino cómo lo vivas. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad. Sería una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando aparece un conflicto emocional en su vida, tengan más riesgo de que éste se transforme también en una enfermedad física. Y ahora vamos a hacer un repaso de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años que puede arrancar en la infancia a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad.
La persona susceptible a la enfermedad interioriza estas emociones negativas y tiene dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten poco queridas. Suele haber un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia porque no se sintieron queridos en la familia, con los padres. Esa carencia afectiva hace que sean personas muy vulnerables y que cuando aparece alguna situación de conflicto en su vida les cueste mucho resolverla. También suelen ser personas que tienen una gran necesidad de aprobación, precisamente por esa falta de cariño, tienen la autoestima baja. Eso es otra de las características de la personalidad susceptible a la enfermedad. Suelen ser personas de baja autoestima y que necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien. También suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno. Yo suelo recomendar a todo el mundo que cuando le pase algo, que se desahogue, que se lo cuente a alguien de confianza, lógicamente, porque solo el mero hecho de contarlo ya te va a quitar parte del sufrimiento. A lo mejor incluso esa persona hasta te da un buen consejo que te ayude a resolver el problema que tienes. También suelen ser personas con mucho miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos con más detenimiento del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso a las relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades físicas. Lógicamente no podremos repasarlas todas y no estaríamos aquí 2 meses. Pero sí que es cierto que he elegido unas cuantas que me parecen bastante importantes para que sirvan de ejemplo. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama, una enfermedad lamentablemente tan común y que a tantas mujeres afecta, porque también hay algunos hombres con cáncer de mama. El doctor Hammer distingue 2 tipos de cáncer de mama y cada uno de ellos asociado a un conflicto diferente. Por un lado tendríamos el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria, a las glándulas mamarias. Este no es el más habitual, pero en este caso tenemos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Por otro lado tenemos el cáncer de mama intraductal, que es el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche cuando la mujer da de mamar. En este caso tendríamos un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Hay artículos que avalan estas conclusiones. Este es un artículo publicado en el año 2003 en la revista American Journal of Epidemiology. Es un estudio realizado en Finlandia, de la Universidad de Helsinki. Lo que hicieron en este estudio es intentar averiguar si había algún tipo de factor emocional, psicológico, relacionado con el riesgo de tener cáncer de mama. Es un estudio que se hace en una población de más de 10.000 mujeres. ¿A qué conclusión llegan en el estudio? A esta que pone aquí. Dice, el divorcio o la separación, la muerte de un familiar cercano o un amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. Esto es un conflicto de separación o pérdida de un ser querido, como decía el doctor Hammer. Otro estudio publicado en el año 2004. En este estudio, realizado en Suecia por el Instituto Karolinska, que es un instituto muy prestigioso, detectan que el riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa entre las mujeres que perdieron a su único hijo cuando el niño tenía entre 1 y 4 años de edad. Esas mujeres tenían casi 3 veces más riesgo de tener cáncer de mama que aquellas a las que no les había pasado eso en la vida. Fijaros que dentro de perder a un hijo, que ya es bastante traumático, esto todavía incrementa el dolor. Que sea tu único hijo y que además sean los primeros años de vida. Nuevamente, conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Es decir, que estos son datos epidemiológicos que avalan las conclusiones a las que había llegado el doctor Hammer. Hablemos ahora de las enfermedades del corazón. Según el doctor Hammer, se trata de conflictos de territorio. Un conflicto de territorio sería un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Ese algo puede ser algo material, por ejemplo, la pérdida de la casa, la pérdida del trabajo, la pérdida del estatus, de la posición social, e incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona como algo suyo.
Esto provoca enfermedades del corazón diferentes como anginas de pecho e infartos de miocardio. Este artículo publicado en el año 2005 en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más importante en investigación a nivel internacional, describe una enfermedad que fue bautizada como la enfermedad del corazón roto. Y se llama así porque se sabe que está causada por el hecho de haber tenido un estrés repentino y altamente traumático. También se llama técnicamente síndrome de Takotsubo. Pero, como digo, aquí ha quedado demostrado que es una enfermedad causada por un importante estrés emocional repentino. Estos son más artículos que vinculan el riesgo de enfermedades del corazón y los factores emocionales. Uno del año 1998 descubrió que los hombres con depresión tenían un riesgo de infarto de miocardio el doble que aquellos que no la tenían. Y este es uno más reciente del año 2008 que también vincula el estrés emocional y el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Vemos ahora las enfermedades respiratorias. Hemos dicho antes que se trata de conflictos de falta de aire. A nivel emocional son conflictos que tienen que ver con el miedo, la ansiedad o la angustia. Eso puede causar diferentes enfermedades del aparato respiratorio. Antes hemos hablado del cáncer de pulmón, como un caso ya extremo, donde hay una gran falta de oxígeno, pero enfermedades tan comunes como el asma también pueden estar causadas por conflictos emocionales. Precisamente del asma habla el doctor Richard Davidson en este artículo. Él ha demostrado realmente que el asma está causado por el miedo y además también ha encontrado la etapa intermedia, que es la afectación del cerebro. Lo que hizo el doctor Davidson es seleccionar a personas asmáticas y las puso a ver unos vídeos que en algún momento iban a despertar el miedo. Y al mismo tiempo tenían monitorizada la actividad del cerebro. Resulta que ellos descubren que cuando esas personas empiezan a sentir miedo, hay una parte del cerebro que se activa, que es en todas las personas la misma, que está ahí dibujada en las fotografías. En el centro de esas cruces verdes estaría la parte del cerebro que se activa y que después de eso se manifiesta el síntoma del asma. Fijaros qué parecido es a lo que dice el Dr. Hammer. Primero es el conflicto, después es la afectación en el cerebro y luego la manifestación en el órgano. Hay un trabajo muy reciente del año 2013 de un grupo de investigación de Valencia, del Hospital General de Valencia, que ha relacionado la depresión con el cáncer de pulmón. Es decir, que aquí en España, poco a poco ya la investigación está empezando a tener en cuenta el factor emocional en la génesis de las enfermedades. Hablemos ahora de las enfermedades del aparato digestivo. Según el Dr. Hammer, se trata de conflictos indigestos. Un conflicto indigesto es una circunstancia que la persona no asimila, que no digiere a nivel emocional. De hecho, el propio lenguaje coloquial, a veces decimos, es que no me trago a esta persona. Pues eso es un conflicto indigesto. Esto provoca enfermedades de todo el tracto digestivo, del hígado, de la vesícula biliar y el páncreas, porque también son órganos que participan en la digestión. Este es un estudio publicado en el año 2010 que relaciona el riesgo de tener cáncer de colon con la soledad. Las enfermedades de los órganos sexuales están relacionadas con conflictos que tienen que ver con la sexualidad, la procreación y los hijos. Por ejemplo, muchos problemas de pareja que tienen connotación sexual. Enfermedades relacionadas con esto, cáncer de ovarios, cáncer de útero, de testículo y de próstata. Este es un artículo publicado en el año 1971 que vincula el riesgo de cáncer de cuello de útero con la desesperanza. Fijaros que está publicado en una época anterior al Dr. Hammer, porque el Dr. Hammer empezó sus investigaciones en los años 80. O sea que ya había otros investigadores que se habían dado cuenta de que hay una relación entre los factores emocionales y las enfermedades físicas. Los conflictos o las enfermedades que afectan a los huesos
y al sistema inmunitario que se produce en la médula ósea están relacionados con conflictos donde hay una pérdida de la autoestima. Esto provoca diferentes enfermedades de los huesos, que pueden ser pues, el cáncer de hueso, puede ser la artritis, puede ser la osteoporosis, y enfermedades de la médula ósea y de la sangre, como las anemias y las leucemias. Aquí hay algunos artículos, uno de ellos publicado en el año 1958. Fijaros, mucho antes de la época del Dr. Hammer, ya había investigadores que habían enlazado los factores emocionales y las enfermedades. En este caso se trataba de leucemias infantiles. Lo que hicieron en este estudio fue analizar 33 casos de leucemia infantil. Ellos lo que intentaron es ver si había algún tipo de circunstancia psicológica igual, semejante en esos casos. Y resulta que descubren que en 33 de los casos, o sea, en 30 de los 33, se había producido la pérdida de uno de los padres, sea por fallecimiento, sea por abandono, o sea porque simplemente el padre o la madre no quería al hijo, lo rechazaba, lo despreciaba. Generalmente se trataba de la madre, la que era el padre que, de los dos, que más sufría la ausencia de los hijos, la ausencia de la madre. Hay otro también más reciente, del año 2009, titulado Estrés emocional y el riesgo de leucemias agudas. Hablemos ahora de los tratamientos. ¿Cómo deberían tratarse las enfermedades si tuviéramos en cuenta el factor emocional? Pues primero habría que saber si la enfermedad es de origen emocional, porque si no lo es no tiene sentido. Pero en el caso de que sea una enfermedad de origen emocional, el primer paso es la identificación del conflicto emocional y el segundo es la resolución de ese conflicto. Es decir, que debería existir una terapia emocional que ayudara al enfermo a identificar cuál es su conflicto y ayudarle también a que lo resuelva. La propia enfermedad ya te va a dar una pista de qué tipo de conflicto es. Y el momento en el que aparece la enfermedad también te va a decir de cuándo es el conflicto. El conflicto siempre es anterior a la aparición de la enfermedad física. Luego habría que ayudar, una vez se ha entrado en fase de solución, ayudar a nivel físico a que esa vuelta a la normalidad se produzca lo antes posible. Ya hemos dicho antes que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración. Pero hay veces que en ese proceso de vuelta a la normalidad se pueden producir pues, situaciones que ponen en riesgo la vida. Ya hemos hablado antes de esas inflamaciones en el cerebro, intensas que pueden necesitar, por ejemplo, del uso de corticoides. O sea que hay tratamientos que están en la medicina alopática. Los corticoides son diferentes estimuladores de las defensas del cuerpo. Hay también remedios en la medicina naturista. Por ejemplo, hay una planta que se llama calanchoe, que tiene efectos antitumorales, antihemorrágicos, antiinflamatorios. Es una planta muy fácil de encontrar. No sé si conocéis la página web de la Dulce Revolución, de un agricultor de Lleida, de Balaguer, Josep Amies, que ellos cultivan un montón de plantas medicinales y una de ellas es el calanchoe, que tiene efectos, como digo, antitumorales. El Renovate también es un producto que ayuda a las defensas del cuerpo, se puede conseguir en herboristerías. Remedios que pueden estar en la medicina homeopática o la propia medicina energética, el Reiki. Pero hay que tener en cuenta que para que todo esto tenga un beneficio, la persona tiene que haber entrado en la fase de solución. Si no entra en fase de solución, es muy difícil que lo que hagamos a nivel físico tenga un efecto positivo. Yo suelo comparar esta situación a lo que ocurre a una persona que se le ha inundado la casa y llama a los bomberos para que le saquen el agua. Y resulta que es que la inundación se ha producido porque se ha roto una tubería. Pero esa persona no ha hecho nada para arreglar la ruptura de la tubería. De manera que cuando los bomberos se van, al rato se vuelve a inundar la casa.
Pues para que eso tenga efecto hay que reparar la tubería y luego sacar el agua. Pues aquí es lo mismo. Aquí el reparar la tubería es identificar el conflicto y resolverlo. Y el sacar el agua es hacer todo lo demás a nivel físico. Y aunque muchas personas podrían curarse de sus enfermedades si se empezara a tomar en cuenta el factor emocional, si se resolvieran los conflictos y se trataran de esta forma holística, también es cierto que hay personas que, aun habiendo resuelto el conflicto, mueren en la fase de solución. Y eso plantea como un interrogante. Entonces, si la persona, aunque resuelve el conflicto, acaba falleciendo, ¿cuál es el significado de la enfermedad? Porque parece como un contrasentido, ¿no? Como un fracaso. También hay otra cosa que no explica la medicina del Dr. Hammer. ¿Qué pasa con las enfermedades congénitas? Muchas de esas enfermedades se producen durante el proceso de gestación o a consecuencia de que se heredan genes alterados de los padres. ¿Cuál sería el origen de estas enfermedades? Porque no lo explicaría la medicina del Dr. Hammer. Pues para poder responder a estas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo he llamado el significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta segunda parte me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma de una enfermedad grave que puede causarle la muerte. Seguramente esa persona se preguntará, ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Qué es? ¿Que tengo mala suerte? ¿Qué es? ¿Que Dios me castiga? Hay personas creyentes que lo pueden vivir como un castigo divino. Esas personas necesitan muchas respuestas. Una de ellas es eso, ¿por qué yo? Y no mi vecino, por ejemplo, con lo mal que me cae. Otra pregunta sería, ¿esta enfermedad es grave? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Otra pregunta sería, ¿y en el caso de que vaya a acabar con la muerte, qué va a pasar cuando me muera? Imaginemos que como uno está en manos de médicos, le hace todas esas preguntas al médico. Primera pregunta, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué yo? Pues el médico seguramente le hablará de que tiene un riesgo genético, una predisposición genética a la enfermedad, o de la exposición a no sé qué agentes, y él puede decir, ya, pero ¿por qué tengo yo la predisposición genética y no la tiene mi vecino? Con lo mal que me cae. Sería bien mala suerte, le han tocado los genes malos. Y no le va a dar una explicación de tipo existencial, solo como mucho a nivel material. Siguiente pregunta. ¿Esta enfermedad es grave? ¿Puede acabar con mi vida? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Claro, lógicamente el médico, basándose en estadísticas de personas con el mismo tipo de enfermedad, le puede hacer una estimación, aunque en realidad no lo sabe cuánto tiempo le queda de vida. Seguramente le dirá siempre menos para que así si vive más sea como un éxito de la terapia. Y la siguiente pregunta sería, imaginemos que es una enfermedad grave que puede acabar con la muerte. ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Seguramente uno no se atreva a preguntarle eso al médico, pero imaginemos que se atreve. ¿Qué es lo que uno esperaría que le contara un médico? Seguramente que de ustedes que no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona más o menos se ha quedado igual que estaba. Es decir, no ha encontrado un porqué a su enfermedad, un porqué de tipo existencial, porqué a mí, y tampoco ha encontrado una esperanza que le consuele en el caso de que esa enfermedad acabe con su vida. Por eso, la perspectiva de la muerte es una de las cosas que más asusta a todo el mundo. En realidad no solo debería plantearse estas preguntas las personas que están enfermas, nos lo tenemos que plantear todos, porque todos en algún momento nos vamos a morir. Las personas que son jóvenes pueden pensar, no me comas la cabeza a mí ahora con este tema. Ya cuando sea viejo pues ya lo pensaré, ¿no? Déjame disfrutar de la vida. Pero hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar, a través de accidentes, de tráfico, de enfermedades graves. Entonces no podemos dejar el tema para más adelante, porque ya nos está tocando en primera persona. O a nosotros o a alguna persona que queremos. Y como generalmente nos pilla totalmente desprevenidos,
eso nos impacta pues tremendamente, ¿no? Es uno de los traumas más fuertes que puede vivir una persona. El saber que se está muriendo o el saber que alguna persona que tú amas se va a morir o ha muerto repentinamente. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación, una respuesta a estos interrogantes. Y esa respuesta ha venido sobre todo a través de conocer testimonios personales. Y ahora os quiero comentar algunos de esos testimonios que también han sido investigados por la ciencia. Y veremos a qué conclusiones han llegado esas investigaciones. Hablaremos de las experiencias de las personas que han experimentado la muerte clínica. Las personas moribundas, las personas que afirman haber recordado vidas pasadas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a, como digo, a analizar qué dice la ciencia de todo esto. Empezaremos hablando de las experiencias que han estado, de las personas que han estado en situación de muerte clínica. Por diferentes motivos hay personas que han estado en muerte clínica, en parada cardiorrespiratoria, y que gracias a las técnicas que hay hoy en día de reanimación, pues han conseguido ser devueltas a la vida. Y resulta que algunas de esas personas han contado una experiencia que ha ocurrido en ese periodo donde supuestamente su cuerpo estaba muerto. Esa experiencia suele comenzar con la separación de su cuerpo. Es decir, lo que ellos son se separa del cuerpo. Y en ese estado, esas personas siguen percibiendo, siguen sintiendo todo lo que ocurre alrededor, siguen pensando. La diferencia es que están fuera de su cuerpo, como en estado de ingravidez, y que en ese estado existe ausencia total de dolor. Algunas de esas personas fuera del cuerpo hacen como una especie de viaje a toda velocidad, como si fuera a través de un túnel. Ese viaje que hacen a toda velocidad suele acabar, aquí esto era un vídeo, no sé si se llegará a ver, ese viaje que hacen a toda velocidad suele acabar cuando esas personas llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten felices y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suele haber un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con personas que ellos describen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice pues que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Esos seres queridos o guías le dicen, todavía no ha llegado tu hora, te tienes que volver al cuerpo. O hay veces que no ves a nadie, pero sabes que si continúas más adelante ya no vas a poder volver atrás. Y muchas veces ahí uno se acuerda de las personas a las que va a dejar en la vida física. Por ejemplo, si tiene hijos pequeños, pues piensa que los puede dejar desamparados. Y ese deseo de volver a protegerles hace que vuelvan hacia atrás y vuelvan de nuevo al cuerpo. Cuando esas personas vuelven al cuerpo, experimentan un gran cambio en su vida. Bueno, antes de contar qué cambios experimentan esas personas, habría que comentar que algunas de esas personas cuando vuelven son capaces de describir acontecimientos que supuestamente no podrían haber visto. Por ejemplo, las conversaciones que ha tenido el personal médico que les está atendiendo. Incluso personal médico que ni siquiera ha estado en esa habitación donde está su cuerpo. Es decir, que pueden escuchar lo que hablan los médicos, incluso aunque no estuvieran cerca de su cuerpo. Pero el cambio más fuerte que tienen esas personas cuando vuelven es que dejan de tenerle miedo a la muerte. Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Tal vez sea por eso que la mayoría de los que se van no vuelven. Pero sí que es cierto que, como digo, que
que esas personas dejan de tenerle miedo a la muerte. También es cierto que otra de las cosas que les ocurre es que cambian su sistema de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Por ejemplo, pues trabajar pues, para vivir, ¿no? Para pagar la vivienda, la hipoteca, poder alimentarnos. Hay personas ya que quieren pues tener éxito, dinero, fama, ser sexys para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Estas personas se han dado cuenta que muchas de esas cosas no son tan importantes, sobre todo lo de la tableta de chocolate, sino que hay algo mucho más importante que eso, que es desarrollar los sentimientos. Por eso cuando vuelven, empiezan a vivir más de acuerdo con lo que sienten y empiezan a valorar más las relaciones humanas, porque se dan cuenta que esto es algo muy importante. ¿Me oís bien? Sí. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, pues que hubo investigadores que empezaron a querer estudiarlas. No dijeron, eso es una alucinación, sino voy a ver esto de qué va. Uno de los pioneros es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que en los años 70 pues ya estuvo estudiando experiencias cercanas a la muerte, publicó un artículo en el año 77 sobre ello y un par de libros, uno de ellos es Vida después de la vida. Después de él han venido otros investigadores que gracias a que él se atrevió a dar ese paso, pues ellos también dieron el paso adelante, porque el que habla sobre esto se expone a la mofa y a la burla de sus colegas. Y es cierto que algunos se burlaron de él, pero hubo un montón de gente que leyó sus libros. Fue un éxito de ventas tremendo. ¿Y por qué fue un éxito? Porque había personas que al leer el libro reconocían sus propias experiencias, porque estas experiencias le ha pasado a mucha gente. Otro investigador en este campo, el doctor Melvin Morse, pediatra del Hospital Infantil de Seattle, que él por cuestiones de trabajo atendió casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Y que después de esa reanimación cuentan una experiencia también en el periodo en que estaban supuestamente muertos, que es exactamente igual que los adultos, solo que ellos la cuentan con el lenguaje de los niños. Ellos dicen que se salen del cuerpo, que van a un lugar maravilloso, donde ven al abuelito, a la abuelita, o a un señor con barba y tal, que les dice que se tienen que volver con sus papás porque están muy tristes, que todavía no ha llegado el momento de que se queden allí. Esto él lo ha contado también en sus artículos, uno publicado en el año 1994 y también un libro que se llama Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otro investigador muy importante en este campo es Pim van Blommel, cardiólogo holandés, que ha publicado el artículo más completo sobre experiencias cercanas a la muerte en el año 2001 en la revista Lancet, que es la segunda revista más importante en investigación, y a nivel divulgativo ha escrito el libro Consciencia más allá de la vida. En una época más reciente, pues tenemos el trabajo del doctor Sampania y Peter Fenwick. Ellos dirigen, uno es cardiólogo y doctor en biología celular, el otro es neuropsiquiatra. Ellos dirigen el estudio AWARE, es un estudio internacional para estudiar el estado de conciencia durante la muerte clínica. Es un estudio donde participan más de 20 hospitales, sobre todo del Reino Unido. Y hace muy poquito que han publicado un trabajo sobre estos resultados en el año 2014, aunque ellos ya tenían varios artículos publicados. Tienen varios libros, uno de ellos es ¿Qué pasa cuando nos morimos?, otro es La verdad en la luz. Hace muy poquito que el doctor Peter Fenwick ha estado en España, en un congreso en el Hospital de Elche sobre la muerte y el morir, que yo también tuve la oportunidad de participar como ponente, y la verdad es que fue, la charla que él dio fue multitudinaria, o sea, fueron más de 500 personas, y nos transmitió muchas cosas muy importantes sobre el tema que vamos a tratar ahora, que es el tema de los moribundos. Él ha hecho estudios también en moribundos, ahora hablaremos de ello. Antes de eso, hablemos también de otros investigadores, Jeffrey Long, Jean-Jacques Carbonnier, Enrique Vila, que han escrito también libros
sobre experiencias cercanas a la muerte. Todos estos investigadores están llegando a las mismas conclusiones. La primera es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque las personas moribundas también en el trance final de la vida dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos describen como seres luminosos. Parece ser que el motivo de ese encuentro es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Ya que de este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos, pues del otro lado les echan un cable. Esas experiencias también son muy frecuentes. De hecho, cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal médico se acerca a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es: ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Que ven a seres queridos que ya han fallecido. Esto pasa independientemente de la creencia que uno tenga. Le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, gente mayor, gente joven, como digo, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está manifestando que se trata de una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia. Uno de ellos es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y ellos le explicaban todo lo que les estaba pasando. Ella se toma muy en serio eso y llega al convencimiento de que en realidad la muerte no es el final de la vida, sino una transición hacia otra forma de existencia no ligada al cuerpo físico. Esto ella lo ha explicado en sus artículos y en sus libros. Uno de ellos es La muerte en un amanecer. El doctor Peter Fenwick, como digo, también ha publicado artículos de investigación sobre experiencias de moribundos. En esta charla que hizo en Elche dio muchos detalles muy impactantes sobre estas experiencias y hizo una recomendación. Él comentaba que la mayor cantidad de quejas en los hospitales, allí en el Reino Unido, era como consecuencia al trato a los moribundos. O sea, los familiares se quejaban de que el trato a sus seres queridos que estaban muriendo pues no era el adecuado. Yo creo que hay una cosa que sería muy fácil de cambiar, que sería el tema de la sedación. Hay veces que uno, cuando una persona está falleciendo, dice: no, tú sédalo, que no se entere. Que no se entere que se está muriendo. Y eso es una gran equivocación. Yo pienso que el que debería decidir si quiere sedación o no es la propia persona que se está muriendo. Porque si todo ese proceso lo hace estando inconsciente, no se va a poder despedir de sus seres queridos. Ni sus seres queridos se van a poder despedir de él. Yo creo que eso es una etapa muy importante. El poder transmitir a una persona que se va lo que sientes por ella y que ella también pueda hacerlo hacia ti. De hecho, hay veces que la persona dura o mejora en el final de la vida, lo que llaman la mejoría de la muerte, es real, para poder tener esa oportunidad de despedirse de los seres queridos. E incluso, pues, si falta alguno porque trabaja fuera, se espera que venga para poder despedirse y al día siguiente o esa misma noche se muere. Es decir, que es algo que está bastante programado. Y creo que deberíamos aprovechar más eso, en vez de tener tanto miedo. Lo que deberíamos intentar es ayudar a esa persona a que ese trance, a ese tránsito hacia la otra vida sea lo más tranquilo y lo más esperanzador posible, que no tenga miedo a morirse, porque en realidad no es nada malo. Las experiencias de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Estas experiencias también están siendo estudiadas por científicos. Ocurren a veces espontáneamente, sobre todo en niños de corta edad, o también a través de hipnosis regresiva. El doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico de la Universidad de Virginia, se ha dedicado a estudiar los casos de niños que espontáneamente recordaban vidas anteriores.
generalmente eran niños de corta edad, cuando empiezan a saber hablar. Y esas experiencias las suelen olvidar con el paso del tiempo. Pero en ese tiempo a veces da tiempo a que den detalles de esas otras vidas. Y lo que ha intentado el doctor Ian Stevenson es comprobar si lo que los niños cuentan ha ocurrido en realidad o no. Es decir, a documentar históricamente el recuerdo. Si consigue encontrar que realmente lo que el niño cuenta ha ocurrido en la vida de alguien que ya ha fallecido, pues entonces lo considera un caso real de recuerdo de otra vida. Pues en ese esfuerzo de documentación, él ha conseguido reunir una base de datos con más de 2.500 casos de niños en los cuales se ha confirmado que su recuerdo ha ocurrido en realidad. Más de 2.500 casos. Esto él lo ha explicado en sus artículos de investigación y en sus libros. Uno de esos libros se titula 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, también psiquiatra de la Universidad de Virginia, que ha publicado también artículos y un libro que se llama Vida antes de la vida. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y Ian Stevenson o Jim Tucker. Y eso os llevará pues a ver algunos vídeos de casos reales, documentales de casos reales que son muy impactantes. Hay personas que han recordado vidas pasadas a través de hipnosis regresiva. Los primeros casos, en realidad, sucedieron de forma accidental, es decir, no había una pretensión de explorar vidas pasadas, porque muchos de los terapeutas que utilizaban la hipnosis no creían en la reencarnación. Pero sí que es verdad que a veces entraban casos en sus consultas de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuándo empezó en la vida. Pensaban los terapeutas que podía tratarse de algún trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Por eso le pedían al paciente en la sesión de hipnosis que volviera al momento en el que se inició el trauma. Resulta que algunas personas, en vez de volver a la infancia, contaban una historia que parecía haber ocurrido en otra vida. De hecho, había personas que describían su forma de morir en la vida anterior y cómo esa forma de morir había sido tan impactante para ellos que todavía lo conservaban como una fobia en la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, no podían entrar en la piscina o en la playa porque les daba auténtico pánico. Resulta que cuando se les hace la regresión, esas personas cuentan que murieron ahogadas en la vida anterior y describen con detalle cómo murieron. Y como digo, esto les fue tan traumático que todavía lo conservaban como un temor a meterse dentro del agua. Esto hay muchos médicos que lo han, o investigadores que lo han contado en sus libros. Por ejemplo, la doctora Helen Wambach, en el libro Vida antes de la vida, el doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, el propio doctor Peter Fenwick, que está metido en los fregados, también ha escrito el libro Vidas pasadas, este es el que estuvo en Elche, y el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Este libro lo quiero comentar con más detalle, porque en este libro los recuerdos que aparecen corresponden a momentos de la vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. Es decir, es una etapa anterior al nacimiento y lo que esas personas recuerdan de esa etapa es que están en otro plano preparándose para la vida actual. Por ejemplo, eligiendo qué tipo de pruebas van a enfrentar y con quién van a vivir esas pruebas. Es decir, que se elige la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Otra cosa es que luego lo haga, pero sí que el propósito sí que está. Hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual es con seres queridos que acaban de fallecer recientemente, que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues entonces contactan con el que se ha ido, contacta con los que se han quedado. Sobre todo para hacerles saber que ellos están vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que hacer es superar el dolor y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible.
Algunos libros que hablan sobre estas experiencias. Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Hay personas que tienen este tipo de contactos de una manera más frecuente, no solo limitado a cuando se muere un ser querido. Y dicen recibir mensajes de esos seres que ya no están en este plano. Independientemente de que haya personas que se lo puedan estar inventando, como los que salen a partir de la 1 de la mañana en todos los canales, o personas que se autosugestionan ese tipo de ideas, aunque realmente no lo hacen con intención, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Y la única manera que tenemos los demás de poder saber si es real es contrastar la información que dan. Pues esto es lo que han intentado hacer la doctora Julie Peixe y el doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona. Ellos han ideado un experimento para averiguar si el contacto con los seres ya fallecidos es posible, a través de personas sensibles. Ellos buscaron a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron que dieran detalles de la vida privada de esas personas ya fallecidas. Luego buscaron a una serie de mediums que eran conocidos ya de ellos y que les inspiraban confianza, y les pidieron pues que dieran información de las personas fallecidas, a ser posible que fuera el propio fallecido el que fuera y contara su propia vida. Y luego contrastaron la información obtenida de los estudiantes con la obtenida por los medios. Resulta que el grado de coincidencia entre la información era tan grande que ellos no encontraban ninguna otra explicación alternativa a que realmente era un contacto real. Esto ellos lo han contado en sus artículos de investigación en los últimos años, desde el 2007 hasta el 2011, y en un libro de divulgación que se llama Los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas de la existencia de vida después de la muerte. Y ahora viene el kit de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que van a servir pues para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos que estábamos hablando de la enfermedad, y una de las preguntas que nos hacíamos es ¿cuál es el significado de la enfermedad? Otra pregunta era ¿qué pasa cuando nos morimos? Y otra pregunta podría ser, ya que estamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues lo que nos dicen estas informaciones es que somos inmortales y que la vida no es más que un instante de la vida real. La vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan que pretende que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores. Que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias, que de hecho son circunstancias que elegimos nosotros mismos antes de nacer, con el propósito de que nos sirvan para evolucionar, para desarrollar nuestra capacidad de amar. Desde este punto de vista es a través del cual podemos conocer cuál es el origen de las enfermedades congénitas. Según esta visión, las enfermedades congénitas tienen que ver con lo que hemos hecho en otras vidas, generalmente cuando se ha actuado generando sufrimiento en los demás, incluso pudiendo haber causado la muerte de otros seres. Cuando una persona actúa de esa manera, ese acto negativo queda impregnado en su propio ser, es como una especie de tóxico psíquico. Necesita deshacerse de él para poder seguir avanzando. Y una de las formas que tiene para hacerlo es cuando vuelve a encarnar, se lo pasa al cuerpo, como si el cuerpo fuera una esponja o un paño donde se limpia. Pero al transferir ese tóxico al cuerpo se puede producir una alteración congénita que provoque una enfermedad de esa naturaleza. Pero a través de esa enfermedad esa persona va a experimentar una circunstancia de sufrimiento semejante a la que causó en los demás. Y eso es lo que le sirve para aprender. Un ejemplo para que se entienda mejor, un caso real que tuve la oportunidad de conocer, porque me lo contó la madre del chico al que le pasó esto. Resulta que era un chico que le diagnosticaron
de muy pequeñito una leucemia congénita y a consecuencia de esta enfermedad pues tuvo una vida de bastante sufrimiento. Resulta que este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como tenía esta enfermedad nunca le dejaron cursar los estudios de piloto, pero sí los de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, el dolor de la madre, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, su hijo ya desde el otro plano se le aparece. Le dice, mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo estoy bien. Al morir el cuerpo, se acabó la enfermedad. Pero te quiero contar el porqué de mi vida. Yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas. Y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era como ir poco a poco quemándome por dentro. Experimentar el dolor que yo había causado en los demás, para tomar conciencia que ese dolor no le es grato para nadie y dejar de provocarlo en vidas futuras. Eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir a pasar por una enfermedad en el presente o en el futuro. Hay otras formas de reparar el daño que se ha hecho, pero sí que es cierto que es una forma rápida de aprendizaje. Y algunos seres deseosos de evolucionar eligen esa forma rápida de aprendizaje. El objetivo de las pruebas no es castigar, sino aprender. ¿Aprender a qué? Ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está el aprender a no hacer sufrir a los demás. Y eso es lo que esas personas querían aprender a través de esa experiencia. Para mí, el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que le gustaría hacerlo a él mismo. Por eso intenta no perjudicar a los demás con sus actitudes egoístas. Y si ya le quedan fuerzas, incluso les intentará ayudar a que sean más felices. Fijaros si todo el mundo diera ese paso, ¿no? ¿Cómo cambiaría la humanidad? Lamentablemente, la mayoría de personas están muy pendientes de satisfacer su propio egoísmo y poco o nada pendientes de sus sentimientos, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello, nos hacemos daño los unos a los otros. Por eso yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso considero que para poder desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la codicia o en la avaricia, que todo el mundo más o menos reconoce como egoísmo. Hay formas de egoísmo que son mucho más sutiles, que incluso a veces imitan al amor sin ser amor. Luego hablaremos de ello. En los libros, en las leyes espirituales y en la ley del amor, hablamos de cómo se manifiesta el egoísmo, de cómo reconocer esas manifestaciones y de cómo superarlas. Yo, por cuestiones del tiempo, solo os voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo. Pero antes de eso me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma es muy difícil que pueda querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer esa persona por los demás? No puede hacer nada. Primero tendrá que recuperar su autoestima. Y de esa manera tendrá ganas de vivir pudiendo hacer cosas por los demás. Pero a veces también confundimos lo que es el amarse a uno mismo. Lo confundimos con satisfacer el propio egoísmo. Hay personas que dicen, no, si yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero me da lo mismo, porque he hecho lo que quería, me quiero un montón. Esto no es amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, sino más bien satisfacer un capricho material.
Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, yo me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso es lo que nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que lleva unos años en una relación de pareja, se casó cuando era joven, pero se ha ido dando cuenta, con el pasar de los años, de que no es feliz porque no está enamorada de su marido. Si realmente se quisiera a sí misma, admitiría que no está enamorada. Y el siguiente paso sería decirle a la pareja, mira, vamos a dejar la relación. Porque como no estoy enamorada, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que dice que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es algo malo, es un pecado, que te va a castigar Dios. Aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que nos importa es el qué dirán. ¿Qué van a pensar los demás de nosotros si damos ese paso? ¿O cómo lo van a tomar? Empezando por la pareja. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias contra mí? Intentándome que continúe la relación. ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o van a tomar represalias contra mí? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Menudo marrón si entre los dos no la podíamos pagar. ¿O qué va a pasar con los hijos en el caso de que hubiera hijos en la relación? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o por una suma de todas ellas, decide continuar esa relación de pareja. Aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Y a consecuencia de ello sufre. Por eso es muy importante que todos miremos si en la vida somos o no somos felices. Y si reconocemos que no somos felices, que sufrimos, que somos desgraciados, que indaguemos en los motivos por los cuales somos desgraciados. Y si descubrimos que es consecuencia de que no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, empecemos a cambiar eso. Primero, aclarémonos de cuáles son nuestros sentimientos verdaderos y apartemos la influencia de la educación represiva. Y cuando ya esto lo tengamos claro, pues podemos tomar decisiones para que nuestra vida sea un reflejo de lo que realmente sentimos. Si diéramos ese paso, ya nuestra vida mejoraría un montón. Pero también hay otra cosa importante que deberíamos hacer, que es saber cómo amar a los demás. Porque ahí a veces también confundimos el amor con formas de egoísmo que imitan el amor pero que no son amor. Para mí el verdadero amor al prójimo, a los demás, ha de ser incondicional. Es decir, que el que espera algo a cambio de lo que hace, en realidad no está amando verdaderamente, está actuando por interés. Para mí también es necesario que el amor sea libre. Es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que hay que hacer espontáneamente. Y más en la relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, puede decir, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que hago por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir. Y es que esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, está impregnada de egoísmo. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego. El apego, por definirlo de una manera muy simple, es lo que vulgarmente se conoce como el amor posesivo. Es la forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ellas. Es decir, tienen tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad del ser amado. E incluso
las llegan a retener a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de asesinatos, de violencia de género, que han ocurrido porque esa pareja, expareja o exmarido ha intentado obligar a la mujer a continuar y en vista de que no lo ha conseguido después de haberla maltratado física o psicológicamente, ante la imposibilidad de retenerla la acaba matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor. Es que no podía vivir sin ella. O a lo mejor también piensa, es que la he matado porque era mía. A eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en esos casos. Por eso, si alguna vez os ocurre, o me ocurre a mí, porque en eso estamos todos metidos, que vuestra pareja, por el motivo que sea, decide dejar la relación, jamás la perseguiremos para obligarla a continuar. ¿De qué serviría eso? A lo mejor la tienes al lado, pero los sentimientos no te los va a dar. Por lo tanto, lo único que conseguiríamos es hacer sufrir a esa persona y sufrir nosotros. ¿Que es normal sentir tristeza y dolor cuando te deja? Por supuesto que es normal. Pero eso no nos da derecho a perseguir a la otra persona para hacerle la vida imposible. Lo justo es dejar que esa persona haga su vida y nosotros intentar rehacer la nuestra. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona resulta del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a sus hijos a su lado cuando se quieren independizar, o el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En realidad, en cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno de los dos se cree con derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si esto no lo reconoce y lo empieza a cambiar, lo que va a hacer es hacer sufrir y sufrir el mismo. Algunos libros que hablan sobre el apego y la diferencia entre el apego y el amor son la saga de libros de Anne, de Enrique Barrios. Y ya para ir acabando, y como dije al principio, os quiero hablar del miedo. Quizá el miedo más pernicioso, el que más sufrimiento genera, es el miedo a no ser queridos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la agresividad física, a que nos hagan daño, físicamente maltraten, pero también al maltrato psicológico. Dentro del maltrato psicológico entra el desprecio, el rechazo, la incomprensión y finalmente la soledad, el miedo a que no te quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Esas demás personas suelen ser personas concretas, personas a las que queremos y queremos que nos quieran. Y creemos que si las complacemos en todo, nos van a querer más. Pero si en ese deseo de complacer a los demás acabamos renunciando a nuestra libertad y a nuestra voluntad, lo que hacemos es convertirnos en esclavos en nuestra propia vida. Y tampoco vamos a conseguir que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros. Porque realmente la persona que te quiere jamás te pedirá que renuncies a tu libertad y a tu voluntad. Y el que te está pidiendo eso, como digo, no es que nos quiera más, solo que se quiera aprovechar más de nosotros, como ocurre aquí en la foto de la diapositiva. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, uno se puede predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, falta de aire, es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio, como el asma. El miedo a expresar opiniones suele provocar enfermedades en la garganta, por ejemplo, el hipotiroidismo. El típico problema de persona que calla, que no expresa lo que siente o lo que piensa. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como inseguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo, tiene que intentar enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre
para decidir respecto a lo que siento. Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, de acuerdo con sus sentimientos, poco a poco irá superando el miedo. Pues de todo eso hablan los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para que nos conozcamos interiormente, para poder desarrollar los sentimientos de amor y eliminar el egoísmo. También intentan responder a preguntas existenciales del ser humano, del tipo de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet. Si ponéis en Google Las leyes espirituales, la primera entrada va a ser la del blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Como digo, ahí podéis descargar el libro gratuitamente. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel. Los libros valen 2 euros cada uno. Y con esos 2 euros se cubren los gastos de la imprenta. Es decir, no hay ánimo de lucro. Y todos los distribuidores que lo están distribuyendo por toda España lo han entendido y también lo distribuyen a precio de 2 euros. Aquí el sitio más cercano que tenéis es en Alcoriza, que hay una herboristería que se llama Esencia que lo distribuye, pero de todas maneras se puede pedir también por correo electrónico y por un precio muy pequeño de gastos de envío también se puede conseguir. Pero como he dicho, allí en la puerta del final, al final de la charla los podréis conseguir. Y ya para ir acabando, y como resumen de lo que hemos hablado, deciros que para mí la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener 2 orígenes. Tendríamos por un lado las enfermedades adquiridas que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida. Suelen ser enfermedades que vienen porque no queremos o no sabemos asumir las pruebas que nos ha tocado vivir en la vida. Eso genera sentimientos tóxicos de rabia, desesperanza, frustración, tristeza, impotencia, que dañan nuestro interior y también nuestro exterior. O bien porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Y eso también genera una sensación de sufrimiento. En estos casos, la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Por otro lado, tenemos las enfermedades congénitas que tienen que ver con los actos realizados en otras vidas y que son pruebas para eliminar deudas acumuladas a través de la experiencia en uno mismo del sufrimiento que ha generado en los demás. Entonces es cuando uno toma conciencia de que eso no es bueno. En cualquiera de los 2 casos, la enfermedad física debilita las barreras mentales que muchas veces aprisionan la manifestación del interior espiritual y nos ayudan a adquirir una mayor sensibilidad respecto a los sentimientos y sensibilidad respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Deberíamos tomar conciencia de que la enfermedad tiene un significado, que no es el de castigarnos, sino ayudarnos a que desarrollemos nuestra capacidad de amar. Si tomáramos conciencia de esto, enfrentaríamos cualquier enfermedad con mucha más serenidad. En realidad podríamos enfrentar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Solo es una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es en realidad nuestro verdadero hogar. Yo creo que una de las cosas que me gustaría que quedara claro de esta charla es precisamente esa, que en realidad la muerte no existe, que no deberíamos entristecernos tanto cuando se muere un ser querido, sino más bien alegrarnos por su entrada en la vida, porque la vida en el otro plano es mucho mejor que este. También tendríamos que tomar conciencia de que en realidad todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestro interior está la decisión de hacer esa transformación desde el egoísmo hacia el amor,
desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. En realidad nosotros no podemos cambiar a los demás, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos y esperar pues que los demás, si quieren, cojan el ejemplo, y si no, no pasa nada. Esto lo digo porque hay veces que después de la charla hay gente que viene y me dice, ¿qué razón tenía José? Todo esto que tú cuentas, esto le pasa a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi primo. O sea, todo el mundo menos a uno mismo. Yo pienso, no ha servido de nada. Porque seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Vemos los fallos de los demás y no vemos los nuestros. En realidad tendría que ser un poco al revés. Empezar a reconocer nuestras equivocaciones, nuestras actitudes egoístas para cambiarlas. No hay nada de malo en eso, porque todos tenemos egoísmo. Y estamos aquí para intentar mejorarlo. Y si todo el mundo diera ese paso de intentar empezar a reconocer su egoísmo e intentar cambiarlo por sentimientos de amor, la suma de muchos cambios individuales traería como consecuencia el cambio colectivo. Y el mundo, en vez de ser un valle de lágrimas, sería un lugar más agradable donde vivir. Porque el mundo no es ni bueno ni malo, es como las personas lo hacemos. ¿Sabéis que hay mucha costumbre de decir, cuando vemos las noticias y vemos las barbaridades que pasan en el mundo, solemos decir, es que el mundo está muy mal. Decimos eso, ¿no? El mundo está muy mal. Y mi mujer, cuando le dicen eso, suele decir, es verdad, el mundo está muy mal, pero todavía está demasiado bien para lo mal que está la gente. Porque en realidad es así, el mundo es como las personas lo hacemos. Si las personas cambiamos, el mundo también cambiará. Y ya para acabar la charla, y como conclusión, me gustaría hacerlo pues con la cita de un sabio muy antiguo, que resume bastante bien el mensaje de la charla. Dice así, de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Ya simplemente me queda dar las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis los datos de contacto, el correo electrónico. Y no sé si hay tiempo para preguntas o no, porque claro, como hemos empezado más tarde, eso ya me lo dirá Santiago. Simplemente pues dar las gracias por vuestra atención y si hubiera tiempo y queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues ahora es el momento. Muchas gracias a todos. Simplemente dar las gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente a Vicente por haber venido aquí. Por este pequeño escenario ha pasado mucha gente ya, mucha gente trayendo su mirada, y ha habido realmente conferencias que no han dejado indiferentes a nadie. Ha habido gente que ha salido muy trastocada, ha habido gente que ha salido muy indignada en algunas ocasiones. Yo estoy convencido que con la charla de hoy nadie nos vamos a ir indiferentes. Y yo cerraría con lo mismo que hemos empezado antes. Decíamos, hay que ser humilde con el misterio, hay que ser humilde con la vida. Y hoy Vicente nos ha dado una lección de humildad, de cómo poder enfocar muchas de las cosas que ocurren y que seguro que nos llevamos todos ahí en la reserva para ir digiriendo poco a poco, intentando que no nos haga daño en esto. Gracias, tenéis a la salida el que esté interesado en los libros, como ha dicho Vicente, no hay ningún interés económico, simplemente es facilitar que lo podáis tener sin necesidad de descargarlo o descargarlo como ya hemos hecho. Gracias. Gracias.